famoso tema Conoce a tu empleado, ¿no? Algunos también le llaman Conoce a tu colaborador. Y en mi opinión, es más apropiado decir Conoce a tu empleado, porque colaboradores de una organización son proveedores, personas externas, eventuales, en fin. eh, yo creo que socios de negocios, ¿no? Entonces, a mí me parece que el término más apropiado es eh, empleado, ¿no? Porque es así, es la, es la verdad, es lo que todos somos o hemos sido. Entonces, el término colaborador es un término tal vez que lleva cierto eufemismo, ¿no? Entonces, le hemos llamado Conoce a tu empleado como punto de partida. Reconociendo que los empleados tienen deberes, tienen derechos también, pero hay obligaciones de por medio porque es una relación contractual. Y lo primero que tenemos que decir es, bueno, ¿por qué este tema de conoce a tu empleado es importante? ¿Ok? Bueno, vamos entonces con nuestra presentación en nuestro Bancaforo 252. Bien. Entonces, el tema de hoy es conoce a tu empleado o conozca a su empleado, como quieran llamarlo. Primero que nada, el conocimiento del empleado debe estar enmarcado en políticas. Cuando nosotros hablamos de políticas, hablamos de reglas de la más alta jerarquía dentro de la organización, ¿no? Entonces nosotros tenemos políticas, tenemos procedimientos, ¿no? Tenemos reglamentos, hay una serie de normas dentro de la entidad, pero las que están consideradas como más importantes son las políticas, ¿no? Son las reglas madres a partir de la cual surgen otras reglas menores, ¿no? Entonces, esas son las políticas. Y el conoce a tu empleado debería tener un estándar de política, ¿ok? Debería ser algo, vamos a decir, poco flexible, ¿no? Porque las políticas tienden a ser así, tienden a ser poco flexibles. Bueno, entonces, es una política, eso significa que es una regla relevante, ¿no? ¿Por qué convertirlo en política? Porque le da la importancia que se necesita. ¿Okay? Y la política, básicamente, en general, una política nos dice lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Eso son las reglas clave, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante o cuáles son las ventajas de tener a conocer a tu empleado como una política? Básicamente, yo considero que son cuatro. La primera es el famoso alineamiento, ¿no? Nosotros, cuando vemos a lo interno de nuestra organización, tenemos personas con diferentes edades, con diferentes enfoques, con diferentes habilidades, con diferentes valores incluso, con diferentes ciclos dentro de la organización, algunos más antiguos, otros más nuevos, ¿no? Se complica la cosa cuando las organizaciones vienen de una fusión de otras dos entidades, porque, digamos, vienen de dos culturas diferentes, ¿no? Entonces, la política conoce a tu empleado, nos ayuda a alinear a los colaboradores con el propósito de la organización. ¿Okay? Porque toda organización siempre tiene una misión, objetivos, un propósito, y para que la organización pueda cumplir las expectativas de los accionistas, necesitamos que los colaboradores estén alineados. Ese es el primer punto, un alineamiento, porque cuando tú pones una regla general que es inflexible, ¿no? Entonces todos, como todos tienen que cumplir la regla, entonces se produce cierto alineamiento, cierta conducta,
que resulta más o menos estándar entre todos los colaboradores. Esa es la primera razón. La segunda razón es que al ser una política también permite ayudar a los colaboradores a su propio desarrollo, ¿no? Porque como vamos a ver más adelante, la política de conoce a tu empleado permite aprovechar oportunidades para la empresa, eh, porque al conocer mejor al empleado, al conocer mejor al trabajador, eh, podemos abrir las posibilidades de que tenga funciones diferentes, porque tiene habilidades que de repente hemos llegado a conocer y le son útiles a la organización, y eso va a ayudar al trabajador a desarrollarse también, ¿no? Sobre todo en las habilidades que puede dominar mejor. Tercero, prevenir riesgos, ¿no? Prevenir riesgos porque es una realidad que los fraudes internos existen, ¿ok? Los fraudes internos, las, eh, las complicidades también existen entre personas internas y personas externas. Y eso abre la posibilidad de que algunos riesgos se puedan materializar, ¿no? Riesgos de fuga de información, riesgos de fraudes monetarios, eh, riesgos de falsificación documentaria, ¿no? Porque detrás de un fraude siempre hay un beneficio. Alguien se termina beneficiando. ¿Okay? Entonces eso es importante también, prevenir los riesgos, porque en la medida en que nosotros eh, conocemos a los trabajadores, podemos saber si ese trabajador puede estar, digamos, tentado por alguno de los vértices del triángulo del fraude, ¿no? Entonces, el triángulo del fraude es aquel que el doctor Crece hace muchos años nos explicó que habían tres elementos que podían tener una influencia en un fraude, ¿no? Entonces, uno es la motivación, el otro es la justificación y el otro es la oportunidad. Entonces, en la medida en que nosotros podamos conocer al colaborador, podríamos identificar si el colaborador puede estar cerca de alguno de estos elementos que no te garantizan que va a haber fraude, pero que sí te pueden llevar a eso. Y el cuarto elemento es, obviamente, un tema normativo, ¿no? En la mayoría de países, esto es un requisito regulatorio, sobre todo para entidades financieras, y por lo tanto, el tener esta política nos permite cumplir con normativa e ir a hacer lo que siempre debemos hacer, ¿no? Ir más allá de la normativa. La normativa nos pone solamente una obligación mínima, pero las organizaciones tenemos que ir por encima de la normativa. Ese es mi pensar, ¿no? Ese es mi sentir. Creo que ahí es donde entran las buenas prácticas, ¿no? Es decir, tú tienes una normativa determinada, si tú la cumples, entonces estás en un estado de cumplimiento. Pero si tú vas más allá, entonces ya estás en un estado de mejores prácticas o de buenas prácticas, como quieras llamar, ¿no? Las buenas prácticas siempre van a ser voluntarias. ¿Por qué? Porque nadie te obliga a hacerlas, ¿no? Entonces, por eso son prácticas. Si tuvieras una obligación, entonces ya no se puede decir que son buenas prácticas, porque tienes que hacerlas sí o sí, ¿no? No es una elección que estás tomando para buscar acercarte a los objetivos, sino que es un tema de cumplimiento, es un tema de compliance. Muy bien. Entonces, ¿qué cosas necesitaríamos conocer nosotros de nuestros empleados? Un café, un poco de propaganda aquí propaganda gratuita para la marca. Nunca está de más una generosidad. Entonces, bueno, ¿qué cosas necesitaríamos conocer, no? O sea, primero que nada, el perfil económico del empleado, ¿no? Eh, del empleado y un poco también el entorno familiar, ¿ok? Entonces, en segundo lugar, el entorno externo.
¿no? O sea, el entorno externo es familia, hijos, novio, novia, ¿no? Es decir, cuál es su entorno externo, porque eh, por ese lado también puede haber inconvenientes. Imagínate que una persona tiene a un familiar muy enfermo, ¿no? Y entonces, y tal vez la organización no lo sabe y esa persona está pidiendo muchos permisos o esa persona está eh, o ha bajado su rendimiento, ha bajado su productividad porque está durmiendo poco. Entonces, el objetivo de conocer a tu empleado también es ayudar al empleado, no solamente es prevenir fraudes, sino ver cómo ayudamos a los empleados, porque no nos olvidemos que eh, empleados y empleadores están en una relación contractual, ¿no? Y como en toda relación de pareja, de familia, de trabajo, de negocios, uno quiere que la relación esté lo mejor posible, ¿no? Entonces, y para esto hay que pensar mucho en la otra persona. Entonces, hay que conocer también su entorno externo. Ahora, tal vez tú me dirás, pero ¿y si la persona no dice nada? ¿Y si no quiere decir? ¿Cómo podemos nosotros conocer eso? Bueno, vamos poco a poco. Primero vamos entendiendo cuáles son los elementos que como organización nos gustaría conocer de un empleado. Primero que nada, su perfil económico. ¿Ok? Bien. Eh, Su perfil económico, porque pues si es una persona que de pronto tiene otros ingresos fuera del trabajo, nos gustaría conocerlos. No tiene nada de malo siempre y cuando no afecte, digamos, el reglamento interno, el código de ética. La persona puede ejercer otras funciones en su horario fuera de trabajo, repito, siempre que no haya incompatibilidad. Bueno, entonces, pero entonces eso hay que entenderlo porque nos puede generar unas señales equivocadas y eso hay que saberlo. Segundo, el entorno externo, ¿no? O sea, el entorno externo son las personas que están, digamos, externas a la organización, pero que son importantes para el trabajador. Tercero, el entorno interno del empleado, ¿no? El clima laboral, sus aspiraciones, ¿no? El clima laboral, por si de pronto esta persona no se está llevando bien con sus compañeros, es bueno saberlo. Necesitaríamos conocer eso. Repito, para poder ayudar, ¿no? A la persona y a la organización. Si no se está llevando bien con su jefe, es bueno conocerlo. O sea, la política de conoce a tu empleado no solamente es una política que tiene que ver con lavado de activos o que tiene que ver con riesgos y fraudes, sino que es una política también que forma parte de mejorar los esfuerzos que hace la organización para acercarse a sus objetivos. Entonces, y por ejemplo, sus aspiraciones, ¿no? O sea, hay gente que está esperando un, un, un aumento de salario o que está esperando un ascenso, ¿no? O que está esperando que le roten de puesto o que le cambien de horario, ¿no? Entonces, esas cosas hay que conocerlas. No para complacerlo directamente. Ah, tú quieres trabajar en finanzas y trabajas en operaciones, bueno, te vamos a hacer el cambio. No para eso, pero sí para buscar las oportunidades, ¿no? En donde no solamente el empleado pueda favorecerse, sino sobre todo la organización, ¿no? Y en cuarto lugar, es importante conocer las funciones y las responsabilidades que tiene en la organización, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunas funciones, responsabilidades que son críticas, ¿no? Hay otras que son sensibles, ¿no? O sea, las que son críticas pueden poner en riesgo la continuidad del negocio, ¿no? Entonces, si hay una persona de la cual depende un determinado proceso y es la única, o sea, eso nos pone en una señal de alerta porque esa persona podría tener algún inconveniente y es importante conocer que esa persona está desempeñando una función crítica y además tiene la luz roja porque no es tan sencillo conseguirle un reemplazo. Eh, Hay personas que tienen funciones sensibles, ¿no? Sensibles.
por ejemplo, personas que manejan dinero, que con una firma pues pueden accionar un monto alto de transacción para un monto que representa, digamos, es una suma alta para la organización, ¿no? O que manejan información, ¿no? Entonces son posiciones sensibles porque tienen acceso a cierta información. Eso tenemos que conocerlo y tenemos que tener en nuestro mapa, a ver, sobre todo las posiciones o las responsabilidades críticas, las responsabilidades estratégicas, las responsabilidades sensibles. Y si alguien tiene los tres, pues con mayor razón, ¿no? Tenemos que conocer eso en nuestro mapa general de la organización. Eso es importante. Bueno, entonces esto es importante conocer. Probablemente ustedes dirán, pero ¿y cómo puedo conocer todo eso? ¿No? Cada uno de estos elementos tiene un procedimiento distinto, una forma distinta, ¿no? Vamos con lo primero, ¿no? O sea, nosotros en nuestra organización debemos tener un formulario básico, ¿no? Un formulario básico que tiene que tener ciertos componentes. Por ejemplo, el primero, una autorización expresa, explícita para verificaciones. Verificaciones laborales, verificaciones del historial de crédito, ¿no? Verificaciones normales, porque si no, no vas a poder conocer al empleado, ¿no? Segundo, un consentimiento de tratamiento de datos personales, ¿no? Que esto, pues, no solamente es con los empleados, ¿no? Es, pues, con los clientes, con muchas personas, pero este es, digamos, un segundo elemento importante dentro del establecimiento de la política. Tercero, una declaración de licitud de origen de fondos, ¿no? Entonces, a ver, nosotros en nuestra organización no somos policías ni tampoco somos investigadores, ¿no? Y no vamos a perder nuestro tiempo investigando, a ver, esos $100 que entraron, ¿de dónde vienen? Y entonces, ¿por qué? Y de ahí no podemos hacer eso, ¿no? Simplemente le pedimos una declaración de buena fe de que todos los fondos que maneja esa persona en las cuentas de nuestra organización, si somos un banco, o en las cuentas de otros bancos, son lícitas, tienen un origen lícito y la responsabilidad le corresponde a él. ¿Ok? Bien. Que podrá haber personas que mienten. Sí, eso puede suceder, ¿no? Eh, pero eso, digamos, no es algo que está bajo nuestro control. Lo que sí está bajo nuestro control es pedirle la declaración, ¿no? Bien. En cuarto lugar, una declaración de lectura, entendimiento, cumplimiento, ¿no? O sea, he leído, he entendido, porque son dos cosas diferentes, y me encuentro cumpliendo el código de ética y conducta. No solamente el código de ética, de conducta, el manual de blanqueo de capitales o lavado de activos, ¿no? Y el reglamento interno de trabajo. O sea, esos son como los mínimos. Si en las organizaciones de ustedes hay otros, digamos, reglamentos o códigos que deben cumplirse, entonces se añade. Bien, la declaración jurada de no poseer antecedentes penales, policiales, judiciales, ¿no? ¿Por qué? Porque como les he dicho, las organizaciones no pueden dedicarse a estar haciendo este tipo de averiguaciones, ¿no? Salvo algunos casos, ¿no? Eh, yo sé que ustedes me dirán, nosotros cuando contratamos a alguien le pedimos que nos presente su certificado de no tener antecedentes penales judiciales y policiales. Está muy bien. Pero ¿y qué pasa un año después? ¿Qué pasa si a la persona la contratas en el año 2023 y la persona en el año 2024 eh, tiene problemas con la justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo tú te enteras? Eh, Entonces, algunas cosas son más o menos públicas, pero no siempre vas a poder enterarte. Entonces, lo que haces es que cada año le vas pidiendo la actualización. Por eso, arriba mira lo que dice, formulario de vinculación y actualización, ¿no? O sea, en el momento de la vinculación, en el momento en que ingresa la persona a trabajar,
se piden estos documentos, pero también se necesita actualizar. ¿Por qué? Por, porque al inicio puede que no tenga antecedentes penales, policiales y judiciales, pero en el camino sí puede ser. Lo mismo con el historial de crédito, ¿no? Y con otro tipo de información que puede tener cambios en el camino laboral. ¿Ok? Entonces, y para eso se recomienda por lo menos una vez al año pedirles estas declaraciones, ¿no? Entonces, eh, eh, el que lo pidas no te garantiza que las personas están cumpliendo, ¿no? Cuando te entregan una declaración de que están cumpliendo el código de ética, eso no significa que realmente están cumpliendo el código de ética. Significa que ellos declaran, ¿no? Pero la probabilidad de que lo estén cumpliendo es mayor que si no la pides. ¿Ok? Bueno, entonces, y luego el formulario tiene pues algunos temas generales de la fecha de ingreso, en algunos casos cuando es vinculación, cuando es actualización, cuál es la fecha de actualización, el cargo de la persona actual, los datos generales que digamos son habituales, ¿no? Bueno, eh, luego hay una pequeña parte de información del cónyuge, ¿no? De información del cónyuge porque conocer al empleado, o sea, tú sabes que el empleado está formando parte de una sociedad conyugal, ¿no? Bueno, para los que están en una sociedad conyugal, ¿no? Entonces, conocer al empleado es, pues, requerir una información básica de la sociedad conyugal. Y entonces tenemos al cónyuge, del cual deberíamos saber algunas cosas importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, si es una persona políticamente expuesta, es necesario conocer. Entonces, eso hay que preguntarlo, ¿no? Debería ser parte del formulario, pero todo parte de, digamos, una información básica y con esa información básica nosotros tenemos un punto de partida para poder tener eh, información de el trabajador y de su cónyuge. Información sobre los hijos es más o menos la misma idea, ¿no? Eh, los hijos son parte de la familia, entonces también es bueno saber si hay algún hijo que es una persona políticamente expuesta, o si es una persona sensible, o si es una persona que eventualmente tiene problemas con la justicia, o cualquier cosa que debamos saber, ¿no? Pero por lo menos tenemos que preguntar lo básico respecto de la familia, ¿no? Y a partir de ahí, hasta dónde preguntamos, pues va a depender de cada organización, ¿no? Y va a depender también de lo que va a depender de lo que la ley de cada país te permita preguntar, porque hay leyes que son un poco restrictivas y las leyes te dicen, no, es que eso tú no lo puedes preguntar, ¿no? Entonces, pues en ese caso, si la ley te dice no lo puedes preguntar, no se pregunta, ¿no? Eh, se abre el camino, ¿no? Para decirle al trabajador, voluntariamente usted quisiera presentar información adicional, sí, bueno, eh, y si es así, entonces con esa aceptación se puede indagar un poquito más. Información sobre la experiencia laboral, ¿no? O sea, toda la trayectoria laboral. Eh, Aquí les hago un comentario que muchas veces se los he dicho y normalmente en las hojas de vida y en los formularios de aplicación de trabajadores, o sea, previas a la etapa de la vinculación, las personas indican referencia eh, laboral o referencia personal. Yo en lo personal, yo no llamo a esas referencias. ¿Por qué? Porque creo que es una pérdida de tiempo. Es decir, ¿cómo funciona esto? Normalmente cuando una persona va a poner nombres de referencias, antes de poner los nombres de las referencias, llama a la persona,
de la referencia y le dice, mira, es que soy yo, fulano, y tú sabes que estoy postulando, estoy buscando trabajo y no sé si puedo poner tu nombre, pero ya tú sabes que si te llaman, entonces vas a decir que soy el mejor, que soy la mejor. Y la persona si acepta, ¿no? Le dice, ok, sí, no te preocupes. Entonces, y normalmente existe la tendencia de parte de los, digamos, postulantes a buscar personas en la referencia que ellos consideran que van a hablar bien de ellos, ¿no? ¿A quién puedo poner? ¿No? Entonces, hacen eso y por lo tanto, si yo voy a llamar a esas referencias, entonces lo que digo es, ya sé lo que me van a responder. Me van a decir, claro, ah, fulano, sí, buenísimo, ¿no? Fulana, buenísima, yo la contrataría. Trabajó muy bien conmigo, ¿no? O la conozco, nunca he trabajado con esa persona, pero es una maravilla. Entonces, es como es el camino que precisamente no hay que tomar, porque ya sabemos con alta probabilidad cuál va a ser la respuesta, ¿no? Y el tiempo que tenemos las personas es limitado. Entonces, lo que yo hago es que en la entrevista, de una manera disimulada, le pregunto, ¿dónde comenzaste a trabajar? En tal sitio. Ah, en tal empresa. Ah, muy bien. ¿Y ahí quién fue tu jefe? ¿En qué área? Tal. ¿Y quién fue tu jefe? Fulano. Ya. Y entonces, ¿no? Disimuladamente se apunta el nombre de fulano, ¿no? Se le pregunta el nombre de los jefes y después, digamos, llamo a los antiguos jefes. Y tengo que ser franco que a veces no me quieren dar información, pero, pero uno siente y uno tiene cierto feeling, ¿no? En la llamada. Basándome en mi experiencia, cuando llamo y me dicen, ah, sí, claro, fulano de tal, sí, pero por supuesto cuando se alegran y me responden rápido, entonces, y uno siente, por más que uno esté por teléfono, siente la expresión de la otra persona, ¿no? Y ahí está la habilidad del reclutador, sentir eso, la reacción, aunque no esté viendo a la persona, ¿no? Entonces, y va tomando nota de reacciones positivas o negativas. De hecho, me ha pasado también, ¿no? Llamamos a pedir referencia de fulano. Sí, mire, soy Ernesto Bazán, estoy llamando porque estoy interesado ya en contratar a una persona que creo que trabajó con usted, ¿no? Se llama Periquito y quería saber si usted lo recomendaría. Entonces, cuando tú sientes que la persona se queda en blanco y hay un silencio al otro lado del teléfono, eso no es una buena señal, ¿no? Entonces, son cosas ya de habilidades del reclutador que van alimentando la información de la vinculación, porque los riesgos comienzan en la vinculación, normalmente. Es decir, si tú reclutas mal, vas a tener problemas después, posteriormente, ¿no? Y sobre todo, porque nosotros estamos muy acostumbrados a reclutar por habilidades y por inteligencia. Es fácil conocer las habilidades. Tú puedes tomar un examen de Excel, un examen de inglés y puedes reconocer habilidades. De experiencia e inteligencia hay test psicométricos que te miden la inteligencia y eso es algo que de alguna manera se puede medir. Pero yo te pregunto, ¿cómo tú puedes medir los valores de una persona? ¿No? Eso no es tan fácil. Ahí sí no hay test psicométrico que nos puede medir los valores. Pero hay algo importante. Si tú sientes que la persona te miente un poquito, ¿no? Entonces eh, el que es deshonesto en lo pequeño va a ser deshonesto en lo grande. Y esos son los filtros que tiene que tener el reclutador en el momento de la vinculación. Eso es muy importante. Si tú seleccionas bien, estás reduciendo los riesgos considerablemente a futuro de los diferentes riesgos que pueden presentarse de riesgo de conducta de parte de un colaborador.
O sea, los estás reduciendo considerablemente si haces una buena selección, ¿no? Bien. Entonces, luego, información sobre estudios, necesitamos conocer información sobre estudios. O sea, si alguien te pone una mentirita, por ejemplo, que es egresado de la Facultad de Ingeniería, pero tú sabes que los egresados de la Facultad de Ingeniería no necesariamente son ingenieros. Para ser ingenieros tienen que hacer una tesis, un trabajo, colegiarse, o sea, hay una serie digamos, requisitos adicionales a terminar los estudios. Pero si tú identificas que la persona terminó los estudios, pero no es ingeniero y en el currículo te puso ingeniero, te hizo una mentirita chiquita, ¿no? Cada reclutador tendrá su propio criterio, pero para mí es descartable el candidato, por eso, ¿no? En mi opinión. No sé ustedes qué opinan, ahí me pueden poner en los comentarios. Bueno, entonces, eh, referencias personales, ¿no? Pero como les decía, esto es básicamente un, esto es un requisito para llamar a las referencias cuando sea necesario. Por ejemplo, si la persona dejó de trabajar con nosotros, cambió de celular, cambió de correo, no la podemos ubicar, entonces tenemos una referencia que tal vez podría ubicarla en caso necesitamos conversar con la persona, ¿no? Entonces, básicamente por ese lado viene la utilidad, ¿no? Esto es importante, la declaración de bienes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que tienen trabajos que, digamos, en la escala remunerativa tienen un nivel de remuneración medio o bajo, sin embargo, tienen un estilo de vida distinto, ¿no? Entonces, el estilo de vida tiene que estar relacionado con sus activos, con sus ingresos, y para eso, pues, sí se necesita tener un conocimiento, porque puede ser una persona que recibió herencia, ¿no? Tiene otros ingresos del cónyuge, en fin, o sea, esa es la parte que nosotros necesitamos conocer. Entonces, la declaración de bienes nos permite contrastar, ¿no? Pues una persona que gana salario mínimo y tiene una casa en la zona más cara de la ciudad, no hace match, o sea, no encaja, pero puede que haya razones. Entonces, el conoce a tu empleado es justamente buscar esa conexión. A ver, ¿cuánto gana? ¿Dónde vive? ¿No? ¿Hace match? Sí. No, no hace match con el auto que tiene, con la casa que tiene. Entonces, bueno, ahí viene ya una segunda parte que es entender o tratar de entender por qué hay esa diferencia, ¿no? Entre el estilo de vida y la remuneración observada, ¿no? Puede que hayan otras cosas, puede que hayan otras cosas. Eso es parte de conoce a tu empleado. Bien, entonces en las declaraciones va pues obviamente las cuentas bancarias, van los vehículos, propiedades, casas, edificios, departamentos, terrenos, ¿no? Las inversiones financieras, hay que preguntar esto también porque hay gente que invierte en acciones, hay gente que invierte en bonos, hay gente que invierte en fondos, hay gente que invierte en criptomonedas, ¿no? Entonces eso por lo menos hay que saber. Inversiones en negocios, importante, ¿no? ¿Por qué? Porque las inversiones en negocios pueden generar conflicto de interés. Si es una persona que tiene digamos, el 30% de las acciones de una distribuidora de productos de limpieza y esa distribuidora de productos de limpieza le vende productos a la organización, entonces ahí hay un conflicto de interés, ¿no? Entonces, como ya hemos conversado en otras oportunidades, el conflicto de interés eh, siempre va a existir. El tema es cómo lo gestionamos, ¿no? De hecho, conflicto de interés es un tema interesante para tratarlo en un Banca Forum. Es muy interesante. Bueno, entonces, esta es parte de la información. También conocer los pasivos, ¿no? O sea, los pasivos, que típicamente son tarjetas de crédito, préstamos, hipotecas, ¿no? Los financistas y también los que no son financistas saben que
una situación financiera tiene dos lados. Tiene el lado de los activos, que es lo que tengo, y tiene el lado de los pasivos, que es lo que debo. No puedo ver yo solamente un lado, tengo que ver los dos. ¿No? Muy bien. El presupuesto también, ¿no? Entonces, es parte del formulario. Repito, en algunos países las leyes no permiten algunas preguntas, porque las consideran como invasivas y violatorias de la intimidad, ¿no? Eh, entonces, les pongo todo esto como una referencia, pero ustedes pues tendrán que ver de acuerdo con las políticas internas y de acuerdo con las leyes del país, la conveniencia de hacer todas estas preguntas. ¿Ok? Bien. Pero, a ver, vamos, ¿de qué se trata? Se trata de conocer la situación del empleado, ¿no? Bien, algunas herramientas que yo les puedo recomendar, sobre todo para los otros puntos que por razones de tiempo tal vez no podemos entrar en detalle, pero yo les diría, ¿no? Primero, herramientas básicas, un formulario, ¿no? Formulario de conocimiento inicial y actualización. La actualización por lo menos debería ser una vez al año. Entonces, estos formularios, o sea, yo sé que son pesados llenarlos. Hoy en día existen las herramientas digitales. Les recomiendo que usen las herramientas digitales como Google Form. Entonces les mandan un link al empleado y él desde su teléfono, desde su tablet o su computador, llena los datos, ¿no? Los reporta y todo eso. La ventaja de los Google Form es que se pueden, digamos, se pueden almacenar y registrar y llevar estadística, ¿no? Y se puede procesar esa información con mucha facilidad, ¿no? Entonces no es, digamos, de esos formularios que uno tiene que llenar y firmar y todo lo demás, y después de eso, pues, se tiene que transcribir donde hay posibilidades de error, ¿no? Eh, convertir lo impreso en digital y pues eso toma tiempo, es costoso porque todo lo que toma tiempo es costoso, de manera que eh, la recomendación es que los formularios en la medida de lo posible sean digitales, ¿no? Y así con el mouse, clic, clic, sí, no, los números que hay que llenar se llenan y así es todo mucho más sencillo. También el autorrellenado, ¿no? Es decir, eh, si la persona tiene una dirección, entonces el autorrellenado es poner la dirección que ya está registrada y la persona simplemente hace los cambios en caso haya tenido una mudanza. Y aquí viene la parte importante. Eh, yo les decía, es importante conocer los entornos, ¿no? O sea, esos entornos internos, externos, ¿no? Eh, si un familiar está enfermo, ¿no? Si un hijo tiene problemas de drogas, o sea, esos entornos es importante conocerlos. O tú me vas a decir que si un familiar está con una enfermedad grave, terminal, o que el hijo está metido en problemas de delincuencia, drogas, no afecta al trabajador. O sea, ¿crees que no lo va a afectar? Por supuesto, ¿no? Por supuesto que lo va a afectar emocionalmente, lo va a afectar eh, económicamente, ¿no? Y esa afectación va a tener implicancias en la organización, en sus compañeros, en su desempeño, en los objetivos que tiene la organización. Entonces, aquí hay una doble tarea, ¿no? La primera es prevenir riesgos, de si esa persona necesita dinero, o sea que, digamos, pues obviamente tener cuidado que no esté en una posición sensible, ¿no? Eh, y sensible es acceso a información o acceso, digamos, discrecional a fondos de la organización, ¿no? Bueno, para prevenir riesgos. Y lo segundo, que es muy importante, tan importante como eso, es ver de qué manera se ayuda al colaborador, ¿no? O sea, ¿cómo lo podemos ayudar? Porque claramente es una persona que necesita ayuda, ¿no? Puede ser una ayuda psicológica, puede ser un préstamo, una ayuda económica, puede ser
un periodo de descanso, ¿no? Un periodo vacacional adelantado, o sea, tenemos que ver de qué manera, ¿no? Y ese es el rol justamente de la gestión humana en la organización. Entonces, no solamente es prevenir los riesgos, sino también es ayudar, ayudar al trabajador. ¿Sí? Ahora, pero aquí viene la parte interesante. Si en este hipotético caso, ¿no? Si la persona tiene a su mamá o a su papá con una enfermedad terminal, o tiene un hijo que está metido en drogas, normalmente no lo dice. Sobre todo lo último. O sea, que si el hijo está metido en drogas, o sea, no pasa diciendo este, en el trabajo, ay, es que mi hijo está en esto, que lo otro. O sea, no lo dice, normalmente no lo dice. Pero normalmente alguien más lo sabe. Normalmente. ¿No? Entonces, existen los canales de denuncias, ¿no? Y también existen los canales de ayuda. Los canales de ayuda. Canales de denuncias y de ayuda. ¿Okay? Los canales de ayuda, a diferencia de los canales de denuncias, que generalmente, como su nombre lo dice, denuncia sirve para manifestar algún acto indebido, los canales de ayuda no necesariamente son algo indebido, pero son canales que le permiten a las personas alertar que alguien puede estar teniendo un problema y que puede necesitar una ayuda. Entonces, a través de los canales de ayuda sí puede llegar la noticia de que este trabajador o trabajadora tiene un hijo con problemas de drogas o problemas de delincuencia o problemas con la justicia, y entonces se busca de qué manera se puede ayudar a la persona. Estos canales de ayuda son muy importantes, ¿no? Tan importantes como los canales de denuncias. Algunas organizaciones lo tienen todo en uno solo, otras tienen por separado, ¿no? ¿Cuál es mejor? Bueno, eso depende de cada organización. A mí me parece que separado es un poco mejor, ¿no? Eh, Pienso, pero eh, lo importante es que la organización genere la confianza en otras personas, que pueden ser trabajadores de la organización o pueden ser externos, ¿no? Para que esas personas puedan tener la libertad y la tranquilidad de presentar esta denuncia o esa solicitud de ayuda, esa alerta, ¿no? Bien, entonces, y es muy importante el mensaje, ¿no? O sea, el mensaje aquí es, en el primer caso, ¿no? Las denuncias, fortalecer los valores primero y después alentar los canales de denuncias. Y segundo, en los mensajes para los canales de ayuda, dejar claro que lo que busca la entidad, y eso tiene que ser muy auténtico, es ayudar a la persona, ¿no? Y eso al inicio es un poco difícil, pero cuando esto se llega a hacer, se puede dar testimonios. Las mismas personas que recibieron la ayuda, ¿no? Un año después, 6 meses después, pueden decir, yo agradezco que me ayudaron por esto, ¿no? Y todo gracias a este canal de ayuda, de las personas que buscaron formas de que la organización conozca mi situación porque yo no lo hubiese dicho. Entonces, esos testimonios ayudan muchísimo porque son generadores positivos que alientan esta forma de mejorar el conoce a tu empleado, que al final se trata de eso, ¿no? Son mecanismos para mejorar conoce a tu empleado y aquí se ve la efectividad de conoce a tu empleado, ¿no? Entonces eso tiene muchas ventajas a nivel de clima laboral, a nivel de, digamos, identificación de las personas con la organización, porque se reconoce que la organización está para ayudar a las personas que trabajan ahí. Tercero, otra cosa que no pueden dejar de hacer es medir el nivel de riesgo del empleado. Eh, Básicamente tienes la probabilidad y tienes el impacto. Entonces, eh, pero el riesgo del empleado va a depender, como te dije, hay algo importante que hay que
tomar en cuenta, ¿no? Primero, su entorno. Segundo, las funciones que tiene dentro de la organización. Por eso, al inicio te decía, estas son las cosas que se tienen que conocer, ¿no? Eh, un empleado que tiene poco tiempo es más riesgoso que un empleado que tiene mucho tiempo en la organización. Riesgoso. O sea, eso no significa que una persona que tiene 15 años en la organización pueda cometer un acto indebido, no, pero estamos hablando de probabilidades, ¿no? Entonces, la antigüedad, las funciones, por ejemplo, los entornos, ¿no? Cuando hablamos de funciones, recordemos que hay posiciones críticas, estratégicas y las denominadas sensibles. Las sensibles son aquellas que puede que no sean críticas, puede que no sean incluso estratégicas, pero tienen acceso a activos de valor. Activos de valor como dinero, chequeras, información, sobre todo información. La información a veces, pues, vale muchísimo, ¿no? Entonces, eh, eh, hay que identificar esas posiciones que son denominadas sensibles, ¿ok? O también son posiciones sensibles aquellos que tienen, digamos, mucha discrecionalidad, ¿no? Discrecionalidad para dar créditos, discrecionalidad son posiciones sensibles, por ejemplo, ¿ok? Bueno, entonces, y la otra herramienta son las declaraciones periódicas, ¿no? De ingresos, de actividades, de situación conyugal, porque las cosas van cambiando, o sea, las personas se enamoran, las personas se casan o conviven, también se divorcian, o sea, todo eso es dinámico. Entonces, parte de conoce a tu empleado es acompañar al empleado porque va a tener un estado dinámico de cambios, ¿no? Así que, bueno, este es un panorama general. El tiempo, pues, obviamente es siempre una limitante, pero este es un panorama general de las reglas fundamentales que deberíamos tener en las políticas de conoce a tu empleado. Muchas gracias.